Ok, entonces ya estoy grabando. Y bueno, maestro, me gustaría comenzar con la primera pregunta, que la primera pregunta va un poquito sobre usted como director de orquesta, ¿qué tanto considera que es importante darle difusión a la música mexicana de concierto o presentar dentro de los programas de orquesta o de música, presentar música creada por mexicanos? O sea, darle como este espacio a la música mexicana. Bueno, voy a contestar con un lugar común. Por supuesto que es fundamental hacerlo. Eh, ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, parte del patrimonio. Y en ese sentido, es una responsabilidad por parte de los artistas ejecutantes, en este caso yo como director, las y los músicos de las orquestas, pues el tocar la música de los clásicos que ya partieron y de las y los compositores contemporáneos, en todos y los más diversos géneros, ¿sí? Porque hay que entender que, que ya se ha diversificado de una manera muy impresionante lo que son los géneros y los lenguajes musicales. El signo de nuestros tiempos es eso. No hay un signo único de nuestros tiempos, un único lenguaje. Eh, Fundamental hacerlo, incluyendo todo lo que es la música basada, y estoy hablando de arreglos, paráfrasis, fantasías basadas en la música tradicional mexicana. No cualquier arreglista, no cualquier orquestador es capaz de llevar a la orquesta la música tradicional, y hablo de la música indígena, de lo que se conoce como música popular o música tradicional también, eh, llevar a la orquesta y mantener el espíritu verdadero de esta música. Pero hay personas que lo saben hacer y que aprovechan simplemente esta paleta de colores que tiene la orquesta para brindarle a esta música algún elemento nuevo, algún elemento rico, enriquecedor, que hay que hacerlo con un gran respeto. Es decir, mi respuesta es fundamental abarcar todos los géneros, todos los lenguajes musicales que se producen en nuestro país. Sí, claro, totalmente. Creo que es fundamental y más como mexicanos y que nos dedicamos al quehacer musical, ¿no? Ya seamos intérpretes o seamos compositores, creo que es fundamental. Por Así ejemplo, es. esto que usted comentaba, esto no lo tengo apuntado, pero sobre añadir un poco, o sea, aprovechando los matices que tiene una orquesta, cada director de orquesta añade o aprovecha esos matices de distinta forma, ¿no? Y en este caso, ¿usted cómo los utiliza cuando se aborda una pieza mexicana, por ejemplo, a diferencia de cuando se aborda una pieza extranjera? O sea, ¿qué matices puede incluir siendo mexicano, abordando música mexicana y utilizando estos matices? Es Pero infinidad de cantidad, ¿no? lo que pasa es que en la partitura está contenida esa información. ¿Sí? No es una decisión eh, mía, ¿sí? De cómo utilizar los timbres. Es simplemente lo que la música te va presentando, la partitura te va presentando, y por supuesto, no es lo mismo hacer una partitura de revueltas, ¿sí? Con esta agudeza tímbrica que tiene estos enormes contrastes, estos planos diferentes sonoros, hacer una pieza de Arturo Márquez o hacer una pieza de Mario Lavista, o hacer, es decir, cada uno de los lenguajes tiene su propia naturaleza, ¿sí? Y en ese sentido, el análisis y la manera en que te relacionas con la partitura es la misma, con la música mexicana o con una sinfonía de Tchaikovsky, ¿sí? Tienes que Exactamente igual. tratar de entender y comprender la naturaleza, el lenguaje, la textura, eh, la estética y por lo tanto la orquestación también, en el caso de que sea una buena orquestación, para poder interpretarla correctamente. Claro, entonces se puede decir que independientemente si es una pieza mexicana abordada por un mexicano o una pieza extranjera, más que nada como director de orquesta se enfoca en ser fiel, obviamente, a la música y ser fiel al compositor, Puesto, ¿verdad? la buena música es universal. Mm, Tal vez como mexicano uno le puede imprimir algo, algo especial. ¿Por qué? Porque has recibido esta información desde pequeño,
Entonces, hay ciertos ritmos, hay ciertas imágenes que te son muy personales, pero eso no quiere decir que por ser mexicano vas a poder interpretar mejor la música mexicana. Claro. ¿No? O que no puedes interpretar a un ruso si no eres ruso. Como Sí. decía un gran amigo, un gran amigo de la comunidad negra de Perú, cuando de pronto se dio la situación de que no querían permitir que una mujer de origen español tocara el cajón peruano, que es un instrumento de la negritud peruana. Entonces yo le hablé y dije, ¿qué te parece esta situación? No quieren que toque porque es blanca y de origen español, aunque es una excelente percusionista. Me dijo, la música negra peruana es universal. Que los negros le demos un sabor especial es simplemente porque así es, ¿no? Pero le puede tocar Claro. cualquier persona. Entonces, eh, hay intérpretes de la música mexicana que la interpretan muy mal, ¿sí? Mm, O no necesariamente pueden interpretar fantásticamente cierto tipo de música, yo, la música más, voy a llamarle así, conceptual, abstracta, avant-garde, ¿no? Porque son expertos en eso, pero les das a tocar una pieza basada en un son y no saben cómo hacerle, o al revés, ¿sí? Tocan ujú, fantásticamente bien algo basado en un danzón o basado en un jarabe o basado en música tradicional mexicana y sin embargo atacan la música de Mario Lavista y ya no saben cómo hacerle. Es ujú, decir, etiquetar la música como mexicana porque se basa en ritmos mexicanos y europea porque se basa en ideas europeas, me parece un absurdo totalmente. La música es universal y las fuentes de inspiración para un compositor son múltiples. Ya no estamos en la época donde el nacionalismo era importante porque era una corriente que se oponía, ¿no?, a una influencia eurocentrista demasiado cargada, donde si no escribías en el estilo de los europeos, entonces no se te consideraba un compositor. Entonces hubo un rechazo a eso, pero eso también surgió en Europa, o sea, vamos a entenderlo, ¿no? El claro. nacionalismo surge en Europa, para empezar, en Rusia, sobre todo en la Europa del Este, ¿sí? Con los checos, en Noruega, con Grieg. Ahí hubo esa necesidad de empezar a trabajar sobre la música tradicional y llevarla al plano sinfónico y llevarla al plano de la creación ya original individual. ¿Cuál es la diferencia? Pero ya no estamos en esas épocas. Ya hay Exacto. multiplicidad de corrientes y de posibilidades para hacer cosas. Un compositor italiano puede escribir algo inspirado en música de blues, por ejemplo. ¿Sí? Ujú, Ahí tienes a Giovanni Piacentini, un guitarrista y compositor de origen italiano mexicanísimo, ¿sí? Chilango, claro. chilango, que escribe un concierto para guitarra con un dejo de la negritud norteamericana. ¿Es música negra? No, es música de un mexicano, pero que se inspira en eso. Es totalmente válido desde mi punto de vista. No, y es totalmente cierto, o sea, porque yo investigando un poco o mucho o poquito de lo que he investigado aún para mi tesina, pues me he dado cuenta que el nacionalismo musical mexicano pues fue un concepto que se originó en ese momento, pero porque era necesario como consolidar esa identidad mexicana en ese momento, ¿no? Después también de un contexto que venía de revolución y todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, Y actualmente, pues ya no es como que sean, o sea, incluso yo no sé si se le podría decir a la música de Arturo Márquez que él es un exponente del nacionalismo musical mexicano, porque ya no es como que esté esa corriente actualmente. O sea, sí es un exponente de la música mexicana de concierto, porque si es, no sé, escuchamos su danzón número 2, que es famosísimo y es bellísimo, y si vamos a China y lo escuchamos, decimos, ah, música mexicana de concierto. Y si alguien, por ejemplo, que usted mencionaba, un ruso, lo escucha, música mexicana de concierto. Entonces, sí se puede decir que Arturo Márquez, por ejemplo, que es un grandísimo compositor, es un exponente actual de la música mexicana de concierto, pero, por ejemplo, yo no sé, y esa es mi duda, si también se podría saber si actualmente se puede seguir diciendo que es parte de esta corriente o no, que yo creo que no, ¿verdad? mira, a mí te lo voy a decir así, ya no me interesa hablar si es nacionalista o no nacionalista, porque es como si el nacionalismo se contrapusiera a lo universal. Entonces la discusión ya no es bizantina, ya no tiene lugar en este momento. Además,
En el caso de Arturo Márquez es de Álamo, Sonora, es un norteño, ¿sí? Sí, La cultura norteña en este país es otra cosa, sí, ¿sí? confirmo. La sale en el norte de México, en la frontera, viene más de la parte del sur de los Estados Unidos, si nos vamos a esas, del sur de los Estados Unidos, y la influencia del sur de los Estados Unidos tiene gran parte de su influencia en la música alemana, ¿ok? Porque hubo muchos músicos de muchos géneros que llegaron al sur de Texas, a la frontera, etc. Bueno, entonces, por otra parte, el danzón es cubano. Ujú, viene de Cuba. Ujú, Entonces, ¿de qué nacionalismo estamos hablando? ¿Sí? ujú, Es decir, ya caes en una retórica equivocada, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, lo que sí puedes decir de Arturo Márquez es que Arturo Márquez encontró, cuando digo encontró, es que no lo estaba buscando, simplemente encontró. Tú sabes la historia de, del danzón número 2, o sea, ¿por qué lo hizo? sí, ¿La conoces? sí, pues en entrevistas que la ha contado a grandes rasgos, pero no sé si usted la conozca con más detalles, que me encantaría escucharla. No, la del maestro Fonseca, ¿no? ¿Lo conoces? Bueno, No, el maestro no. él hizo el danzón número. Él escribe una pieza para saxofón y banda magnetofónica en 5 cuartos. La anécdota es que había un saxofonista de la calle cerca del CENIDIM, del Centro de Investigaciones de Música y de Bellas Artes, que andaba siempre medio alcoholizado y que según él tocaba en 4 cuartos, pero la verdad es que le salía en 5 cuartos. Entonces Arturo, que tiene un sentido del Wow. humor, hace una pieza para saxofón y banda magnetofónica. Y su gran amigo, el maestro Fonseca, colombiano, campeón nacional de danzón, bailarín, campeón nacional, le dice, Arturo, esto es un danzón lo que usted escribió. Ya ves que hablan de usted, ¿no? Los de Bogotá. Es un danzón lo que usted escribió, pero está en 5 cuartos. Sí, pero es un danzón, hay un espíritu del danzón. Se lo está diciendo un bailarín, Mm, ¿sí? Campeón nacional. Entonces, Arturo se pone a investigar y escribe el danzón número 2, una obra sinfónica, basándose en la clave del danzón, en el ritmo básico del danzón, y de ahí pues tiene 9 danzones ya escritos, ¿no? mm, Cada danzón es totalmente distinto, además. Tiene su lógica, su propia historia, su propio espíritu, ¿sí? Su propio tamaño, su propia forma de desarrollo. Entonces, entonces, es una parte de la historia de Arturo. La otra parte es el son, ¿no? Que ya el son a Tamayo es una de las piezas para arpa, ¿no? Porque el son le es muy cercano a Arturo. Pero de ahí también explora en otros géneros que le son cercanos, le son ricos, no solo mexicanos, sino incluso de otras regiones de América Latina. Y, y esa, siempre, ¿por qué? Porque él es muy cercana a la música tradicional, la música popular. Es una fuente de inspiración porque lo lleva adentro, ¿no? Definitivamente. Entonces, a través de esas experiencias sonoras, de esta rítmica, de ese tipo de melodías, él recrea y crea su propia música, que en efecto no necesariamente tiene que ver con el danzón tradicional. Sin embargo, los danzoneros tradicionales respetan muchísimo a Arturo, porque Arturo nunca ha hecho imitaciones del danzón. Arturo nunca ha hecho, ¿sí? Una dignificación del danzón. A él no le interesa dignificar el danzón. Él toma la base de la sensualidad del danzón, de las diferentes partes del danzón, para hablar de cosas que le interesan, para jugar con los sonidos, para crear formas nuevas, para explorar armónicamente, melódicamente. Pero además tiene muchísima producción que no tiene que ver con el danzón. mm. Hasta milongas tiene por ahí, ¿sí? Entonces, Valses. claro, o sea, prácticamente él toma todos estos ritmos populares y los integra dentro de sus creaciones, pues con música académica, ¿no? Por así decirlo. Pero, Es una forma de pensamiento de sinfónico, de desarrollo, eh, que es diferente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque explora a partir de ciertos temas, explora, profundiza en ambientes, en ideas,
en juegos musicales, ¿sí? En lo que es la música, ¿no? Claro, de mucha curiosidad y de mucho tener como este ímpetu de seguir viendo qué más se puede hacer. Entonces, Así, basándonos en esto, se podría decir que Arturo Márquez, o usted consideraría que Arturo Márquez, más que ser un exponente de la música mexicana, es más que nada un compositor que está en constante como búsqueda de la experimentación a través de ritmos, y no específicamente mexicanos, se podría decir, sino ritmos. es un compositor universal que nació en México y por tanto es parte del legado cultural mexicano. Como decir que Mussorgsky es parte del legado cultural de Rusia, ¿sí? O Manuel de Falla es parte del legado cultural de España, o Aaron Copland, o Villalobos, o Tchaikovsky, ¿sí? O Brahms, o Beethoven, etcétera. Pero en su universalidad le pertenece a la humanidad por completo. Solo nos faltaría tener que pedirle permiso a los alemanes para tocar una sinfonía, ¿sí? De Beethoven, porque es alemana. Pues sí, sí. O sea, lo es, por una parte, responde a una tradición, sí, responde a una escuela, responde a, a sus principios filosóficos, históricos, pero al mismo tiempo trasciende de una manera absoluta, trasciende la frontera de su propio origen, digamos, cultural y étnico. Claro, qué Es la, interesante, ¿verdad? Qué hermoso. O sea es la que, gran, ¿no? Entonces, Arturo Márquez es un profesor nacionalista. Bueno, digo, sigo insistiendo, si fuera nacionalista, tendría que estar haciendo corridos norteños nada más, ¿sí? Y claro. chotices y polcas, ¿no? ¿No? Ujú, No. O sea, porque no hay una consideración ideológica en ese sentido, simplemente es aquello que él siente. Silvestre Revueltas decía, que por cierto es de tu tierra, Dios mío, el más grande compositor que ha dado este país, ¿no? De Durango nada más. Y decía, amo la música de Beethoven, de Bach, del santo de Debussy, el santo Ravel, pero prefiero los cantos simples de mi pueblo, ¿no? O sea, él sentía la música tradicional de una manera muy poderosa, le emocionaba profundamente, pero era un gran, al mismo tiempo, un gran intelectual, un gran compositor, y a la hora de crear las obras, bueno, se le venían todas estas imágenes, estas rítmicas, eh, y creó estas obras portentosas simplemente de una riqueza sonora, poética, dramática, muy impresionante, ¿sí? Esos son los grandes compositores. Los que imitan simplemente es otra cosa, ¿no? Ah, no, que yo tengo que hacer música basada en lo folclórico. Entonces hago ujú, ya, catataca, tan, 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 y ya creo que estoy haciendo música tradicional. Pues no, no es tan sencillo, ¿sí? Y me encantó esto que usted comentó, que creo que es tal cual, yo diría sobre la música de Márquez, que es que claro que responde a una tradición, pero al mismo tiempo él trasciende, o sea, sigue buscando trascender su música y trascender lo propio, incluso lo que él ya ha hecho y seguir haciendo más cosas nuevas. Así es. Y con un profundo respeto a las tradiciones. Mm, Él es un enamorado de la música tradicional. ujú. Enamorado de Sí, la música tradicional. Le fascina, la conoce, la ha estudiado, la ha asimilado, la tiene en las venas, ¿sí? Y luego va creando sus obras. Y sus obras son de una enorme diversidad. Eso es el punto. Pese a lo que se cree, ¿no? Ay, que tiene, todos son iguales. Dios mío, que te diga eso es lo mismo que el que te dice que todas las sonatas de Mozart son iguales. No tiene caso discutir con ese tipo de personas. ¿Entiendes, no? Lo mismo, es que todos los danzones son iguales. No tienes idea, es que simplemente no los han oído. Así de fácil. de hecho, es que se Claro, puede hacer una cantidad, o sea, se puede explorar mucho, hay mucho por qué explorar. así es, así es. Y, por ejemplo, partiendo justamente de lo que estamos ya platicando, entonces, ¿usted cómo describiría la música de Márquez? ¿Cómo describe usted la música de Arturo Márquez? Uy, muy Desde su difícil punto esto. de vista como director de orquesta, que sé que tiene un bagaje enorme y me gustaría saberlo desde usted. O sea, Es que sí. es difícil, porque mira, la música de Arturo es muy variada la música de Arturo. Hay toda una corriente de Arturo que tiene que ver con ideas incluso eh, poéticas o históricas o imágenes eh, que lo llevan
a un discurso casi, y subrayo la palabra casi descriptivo, ¿sí? Piezas como de Juárez a Maximiliano, La leyenda de Emiliano, ¿sí? El sueño guadalupano, obras sinfónicas donde hay un concepto anterior, donde hay una historia. Los niños de Actial, el primer movimiento del concierto para arpa, por ejemplo, ¿sí? Está basada en los niños de Acteal, en las flores. Entonces, ahí la imagen es la que inspira para hacer la música de Arturo. O sea, para que Arturo escriba, ¿sí? Y en ese sentido, cuando tú diriges esta música, tratas de reproducir esta idea conceptual. Lo de Juárez a Maximiliano es esta carta famosísima de Juárez, que incluso rítmicamente está basada la melodía en el ritmo de la palabra de Juárez, de lo que escribe Juárez. ¿Ok? Entonces, es una fuente y es comparable a los poemas sinfónicos. Hay una parte que es de poema sinfónico de Arturo. Y no estoy hablando del lenguaje mismo, porque siempre en el lenguaje de Arturo va a haber esta estilización muy original, muy personal, ¿sí? De la rítmica y de la melódica de la música tradicional. Y armónica, armónicamente es riquísimo. Hay, obviamente los danzones se inscriben como un género muy especial, pero los danzones son muy diversos. Tienes desde un danzón como el danzón número 9, que es conceptual también porque está, en el mal sentido de la palabra, dedicado a Trump, a la política racista de Trump, y es un danzón con furia. Y lo escribió, comisionado por Dudamel de Los Ángeles, en contra, o sea, con una respuesta emocional al maltrato a los migrantes. Entonces, es furioso. Y tienes el 2, que es una enorme sensualidad, ¿sí? Aunque tiene también sus partes brillantes, como el solo de trompeta, por ejemplo, ¿sí? Como la descarga también, ¿no? El confoco, ¿verdad? Famosísimo. Es decir, tiene este desarrollo sinfónico, eh, una forma increíble, totalmente distinto al 4. El 4 es mágico, el 4 es de cámara, el 4 es nebulosa, ¿sí? En mayor parte. Es decir, explora sensaciones. Y los danzones es un mundo en sí mismo. Los 9 Ujú, danzones son tan contrastados uno de otro. El número 3, el número 3 es un danzón de cámara muy, también, de los danzones más dramáticos que hay. También muy, muy sensual, pero tiene mucho drama, tiene mucha lucha interna. El 5 no, el 5 es de una pasibilidad absoluta. Entonces, mm, cada uno tiene su juego. El 8, por ejemplo, ¿sí? O sea, el 8 es todo el círculo de las quintas, atraviesa por todas las tonalidades, ¿sí? Y basándose en lo que se llama la cadencia andaluza. Punto. Él tomó la cadencia andaluza, hizo una melodía a partir de la cadencia andaluza, ¿sí? Y sobre eso, ¿sí? No, perdón, me estoy confundiendo. Este es el artículo de las quintas. La cadencia del andaluza es, por ejemplo, la chacona del concepto para violín. no, ok. Entonces, hay ideas conceptuales, pero decir Ay, no, se trabó, se trabó.